Hola, mi nombre es Elvaneri Pecero García, de la Universidad UNIDEP. Mi matrícula es 64232374. Esta es la asignatura de régimen fiscal para personas morales. Mi docente es María Gabriela Leiva Acuña y este es mi proyecto final sobre régimen fiscal para personas morales. Como introducción, el objetivo de este proyecto sobre régimen fiscal para personas morales es aprender sobre las normas que regulan la tributación de las entidades jurídicas para que realice actividades lucrativas y no lucrativas y aprender las obligaciones fiscales correspondientes al régimen para cumplir con las obligaciones fiscales y evitar multas y sanciones, conocer qué deducciones son las que tienen permitidas y aprender sobre el costo de lo vendido para su correcto cálculo y control que permite determinar la utilidad fiscal. Aprender a actualizar y validar las pérdidas fiscales para asegurar una estimación precisa de los impuestos adecuados y evitar posibles distorsiones o errores. También aprender el proceso de hacer el factoraje de ajuste con el fin de reflejar de manera precisa la realidad económica de la empresa. Aprender a calcular los pagos provisionales y la declaración anual para mantener un adecuado control financiero y cumplir con las obligaciones fiscales. La Ley de Impuestos sobre la Renta establece disposiciones aplicables a las personas físicas y morales, obligadas al pago del impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan. La ley establece normas sobre la declaración anual, sobre los diversos ingresos y además reconoce el derecho que tienen las contribuyentes a efectuar deducciones, a disminuir gastos de ingresos acumulables en la declaración anual del ejercicio. Esta ley del impuesto sobre la renta está compuesta por 7 títulos, por disposiciones de vigencia temporal, por disposiciones transitorias, por subsidio para el empleo y transitorios. Las personas morales no contribuyentes al ICR, según la ley del impuesto sobre la renta en México, todas las personas morales se consideran contribuyentes. Sin embargo, existen algunas excepciones a esta regla. Aquí pues te presento algunas que no son contribuyentes, que serían las donatarias autorizadas, sindicato obrero, asociaciones patronales, colegios de profesionales, instituciones de beneficencia y sociedades cooperativas de consumo. Las personas morales son entidades jurídicas o legales que no tienen una existencia física, pero que pueden realizar actividades económicas y legales. Algunos ejemplos de personas morales incluyen empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones y organismos gubernamentales. A diferencia de las personas físicas, las personas morales no tienen una identidad personal y estas están representadas por su estructura legal y estatutos. Las obligaciones fiscales de una persona moral en México varían según su actividad, estructura y situación particular. Las principales obligaciones serían registrarse ante el SAT, presentar declaraciones fiscales, el pago de impuestos, la contabilidad y registro, las retenciones de pagos y provisionales, cumplimiento de obligaciones laborales y el cumplimiento de otras obligaciones sectoriales. Los ingresos acumulables son aquellos ingresos que las personas morales han tenido durante el ejercicio en cuestión y que deben considerarse con el pago del ICR. En estos quedan excluidos aquellos que se pueden considerar como ingresos no acumulables y los no ingresos.
Aquí vemos los ingresos acumulables son en efectivo, crédito, bienes, servicios, intereses devengados a favor, ajustes anuales por inflación, préstamos, recuperación de créditos incobrables, de establecimientos extranjeros determinados por la autoridad, derivados de la transmisión de bienes por pagos en especies y derivados de activos fijos. Los ingresos no acumulables es el aumento de capital, las primas de acciones que emitan la propia sociedad, pagos de la pérdida por accionistas o por utilizar para evaluar sus acciones en método de participación, por la evaluación de sus activos y su capital. Y los que no se consideran ingresos es el aumento de capital, utilizar métodos de participación para evaluar sus acciones, por los ingresos que consignan por la revaluación de sus activos y capital, el pago de pérdidas por accionistas y las primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la sociedad. Las devoluciones, el artículo 25 dice que los contribuyentes podrán efectuar las siguientes deducciones, que serían las devoluciones y descuentos, costo de lo vendido, gastos, cuentas incobrables, pérdidas fortuitas y por enajenación de bienes distintos de inventarios, fondos para tecnología y capacitación, fondos de pensiones, jubilación y antigüedad, intereses y pérdida inflacionaria y anticipos a miembros de sociedades y asociaciones civiles. Las deducciones autorizadas son gastos que el Servicio de Administración Tributaria, en este caso el SAT, considera la indispensable para que una empresa funcione. De las inversiones, aquí en el artículo 31 dice que únicamente se podrán deducir mediante la aplicación en cada ejercicio de los porcientos máximos autorizados por la ley sobre el monto original de la inversión, en las limitaciones en deducciones que en su caso establezca esta ley. Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará en el porciento que represente el número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, respecto de 12 meses. Del costo de lo vendido para personas morales se refiere al gasto relacionado con la producción o adquisición de los artículos que se vendieron y generaron los ingresos reportados en las ventas. Este costo se deduce con el ejercicio en el que se acumulan los ingresos derivados de la enajenación de dichos bienes. El costo de ventas se integra por materia prima, por mano de obra y por gastos indirectos. La pérdida fiscal, en el artículo 57, pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulados del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley. Cuando el monto de estas últimas sea mayor del ingreso, el resultado obtenido se incrementará, en su caso, con la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las pérdidas no amortizables pues son aquellas que no disminuyeron al contribuyente pudiendo haberlo hecho y que no podrán ser amortizadas ni en ejercicios posteriores ni en el ejercicio que pudo disminuirse. En caso de fusión, la empresa fusionante no puede amortizar las pérdidas fiscales que hayan tenido pendientes de amortizar las fusionadas, pero sí pueden seguir amortizando las pérdidas fiscales que tengan pendiente de amortizar al momento de la fusión. Y en caso de escisión de sociedades, las pérdidas fiscales pendientes deben disminuirse de las utilidades fiscales y se deberán dividir entre las sociedades escinantes
y las asesinadas, en la posición en que se divida la suma del valor total de los inventarios y de las cuentas por cobrar. Como factores de ajuste, actualización y componente inflacionario, estos son conceptos relevantes en el ámbito fiscal y contable. El Código Fiscal de la Federación, especialmente el artículo 17A, se establece el procedimiento para actualizar los importes relacionados con contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco federal. Este se calcula dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el índice correspondiente al mes anterior más antiguo de dicho periodo. Y pues para calcular la modificación en el valor de bienes u operaciones de un periodo, si el periodo es de un mes, se utiliza factor de ajuste mensual, y si el periodo es mayor a un mes, se utiliza el factor de ajuste anual. Las obligaciones de las personas morales, pues va a depender de las obligaciones, si es de régimen general o si es de régimen no lucrativo. En el caso del régimen general, son personas morales que tienen la finalidad de conseguir ganancias monetarias con la actividad que desarrolla, por lo que sus obligaciones fiscales pues deberán inscribirse al RFC, tendrán que solicitar la certificación de firma electrónica, deberán expedir facturas electrónicas, tendrán que presentar pagos provisionales y definitivos de impuestos, deberán presentar la declaración anual de personas moral, deberán realizar las retenciones de impuestos sobre la renta y tendrán que presentar ante el Servicio de Administración Tributaria el aviso de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital que reciba en efectivo. Las obligaciones de las personas morales con fines no lucrativos, pues en estas también tienen que inscribirse y darse de alta en el RFC, deberán expedir comprobantes fiscales digitales por internet, llevar la contabilidad electrónica tomando en cuenta lo señalado en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Hay casos excepcionales en los que a las asociaciones deberán pagar ciertos impuestos a causa de las actividades adicionales que desarrollen. Tendrán que calcular el impuesto anual de los empleados contratados por la asociación y proporcionarán a los integrantes de la sociedad una constancia donde se indique el monto restante distribuible. En el caso de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda de sociedades de inversión de renta variable, deberán presentar ante el SAT una declaración donde informe sobre los datos contenidos en las constancias que expidan. Los pagos provisionales y ajustes, los ingresos nominales de las personas morales se refiere a los ingresos acumulables sin considerar el ajuste anual por inflación acumulable. Para determinar los pagos provisionales del ISR para personas morales, se utiliza el coeficiente de utilidad. Primero presenta la declaración anual correspondiente al último ejercicio de 12 meses. Calculamos el coeficiente de utilidad dividiendo la utilidad fiscal del ejercicio entre los ingresos nominales del mismo periodo, y la utilidad fiscal se obtiene multiplicando el coeficiente de utilidad por los ingresos nominales de inicio. Como utilidad fiscal para el pago provisional se determina multiplicando el coeficiente de utilidad por los ingresos nominales del periodo correspondiente al pago provisional, y los pagos provisionales se calculan aplicando la tasa establecida en el artículo 9, que sería el 30% de la ley del impuesto sobre la renta.
determinando el periodo correspondiente al pago. Y por último, la declaración anual. Esta cada año es requisito para todos los contribuyentes de personas morales cumplir con la presentación de la declaración anual bajo el régimen general de la ley. Deberán presentar ante el servicio del SAT para realizar una declaración anual actual que en realidad corresponde al ejercicio del año anterior. Esto es parte de las obligaciones fiscales. Como fecha límite para presentar esta declaración es el 31 de marzo y los contribuyentes inscritos en el régimen simplificado de confianza no están obligados a presentar la declaración anual si cumplen con estas reglas. Lo que se necesita es estar vigente en el régimen, en el Registro Federal de Contribuyentes, conocer la información sobre los mínimos de ingresos, contar con un servicio de banca electrónica habilitado para hacer las transferencias electrónicas. Es preferible estar al corriente con las declaraciones de los pagos provisionales, al igual que con las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta anteriores. Y se recomienda estar al día con las declaraciones de retenciones de pagos realizados por arrendamientos honorarios y, en su caso, el régimen simplificado. Como conclusión de esta materia, el régimen fiscal para personas morales es importante tener muy entendido el conjunto de normas y disposiciones fiscales que se aplican para determinado tipo de contribuyente o actividad económica. La elección del régimen fiscal adecuado es crucial porque influye directamente en las obligaciones contables y fiscales de cada contribuyente. Es importante presentar pagos provisionales y definitivos de impuestos y presentar la declaración anual de la asociación especificando ingresos, salarios y los ingresos. Pues hasta aquí sería todo. Muchas gracias por su atención.